Ya está con nosotros y tenemos muchísimo gusto en recibir en la mesa de Informe Capital a Nikki Johnson, doctora en Ciencia Política. Gracias por estos minutos en Informe Capital. Gracias por la invitación. Bien, realmente hay muchas preguntas que nos interesa que tú respondas, sobre todo por el trabajo que estás haciendo, una especie de experimento, pero sobre la perspectiva además de ¿qué es lo que piensa la ciudadanía, el electorado respecto a la actuación de mujeres en política, la presencia de mujeres en política? Tú estás trabajando en un experimento, es un trabajo que es diferente, no es una encuesta habitual, que lo estás haciendo con varios países que ni siquiera son todos del continente, porque estamos hablando de países que, a ver si los tengo por acá, Costa Rica, Inglaterra, Israel, Suecia, bien diferentes. Sí. El trabajo no está terminado, pero me gustaría que cuentes, a ver, cuál es el propósito de este trabajo para luego ir desgranando, la cuestión de Uruguay en esto. Empecemos por parte. Muy bien. Yo participo, es un proyecto que está coordinado por dos colegas de la Universidad Texas A&M en Estados Unidos, que propusieron ahí por el 2015, hace ya varios años, con un piloto en Costa Rica y después propusieron extenderlo a 7 países más. Como tú bien dijiste, hay 3 países de la región, Uruguay, Costa Rica, Chile, después Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia e Israel son los países que participan. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Un poco era el deseo de profundizar en si las actitudes de la ciudadanía hacia mujeres en política constituía un obstáculo para el acceso mayor de mujeres a cargos, ¿no? Cuando estudiamos las diferencias de género en el acceso a cargos, podemos mirar factores de demanda y factores de oferta, ¿sí? Los factores de oferta tendrían que ver con si las mujeres se presentan como candidatas, si se postulan, si persiguen una carrera. Y entre los factores de demanda hay diferentes tipos de demanda. Uno de los factores de demanda que podría estar obstaculizando es justamente que la gente no quiere votar a mujeres, ¿no? Entonces, queríamos indagar un poco más en esta pregunta, en esta cuestión, hasta qué punto las actitudes ciudadanas hacia mujeres en política fortalecen los techos de cristal. ¿Por qué se propuso esta nueva metodología, una metodología experimental? Porque hasta ahora esa pregunta se investiga usando encuestas de opinión pública. El problema con las encuestas de opinión pública es el sesgo de deseabilidad social. Es decir, le preguntas a una persona en persona o por teléfono, ¿te parece que debe haber más o menos mujeres en el Parlamento? Y para quedar bien, la persona dice, no, debería haber más, ¿no? Responde lo que cree que es políticamente correcto. Exactamente. Entonces, eso es uno de los riesgos, una de las debilidades de la metodología de la encuesta. Y en temas como esto, el riesgo es mayor de las respuestas políticamente correctas. ¿Y cuál es concretamente la metodología usada? Entonces, lo que nosotros hicimos es un experimento. Se trabajó en centros educativos en estos países, aplicando el experimento en la clase, en el aula, ¿sí? Con todas las autorizaciones debidas de las autoridades educativas, por supuesto, del docente a cargo de la clase. Y lo que se hacía era dar a cada estudiante lo que se llama el tratamiento. En ¿Universitarios? Este caso, eran universitarios, primer año de la universidad, y último año de liceo y de UTU. Acá Bien. En este país participaron 707 estudiantes de sector privado y sector público, universidades, liceos y centros de UTU, ¿sí? Entonces, con esa diversidad también buscamos, la muestra no es representativa estadísticamente como sí lo son las encuestas de opinión pública y además está enfocado en las generaciones más jóvenes. Eso fue a propósito. Queríamos eso sobre todo para lo que es el metaanálisis cuando se comparan entre los diferentes países, porque una de las cuestiones que se quería ver en ese caso era, bueno, los países que tienen
mucha tradición de mujeres en altos niveles de mujeres, en presencia de mujeres en cargos políticos, Sí. cómo eso se diferencia de otros países como Uruguay, donde no tenemos una historia larga, ¿sí? Si eso incidía o no, el ver mujeres en esos cargos, si eso cambiaba en algo las actitudes que tenían los jóvenes y las jóvenes hacia las mujeres en política. Entonces, para hacer el experimento, en las clases les dábamos a los estudiantes, a cada estudiante, una hoja que tenía el nombre de un nombre de varón o de mujer ficticia, candidato a la Cámara de Diputados por el partido tal, en algunos se mencionaba el partido y en otros no, una pequeña biografía y un discurso de ese candidato. Y después les pedíamos que evaluaban ese candidato para determinados cargos, como diputado o como ministro, y también que les evaluara en determinadas áreas de política. 6 de las áreas que preguntábamos aparecían discutidos, desarrollados en el discurso, y 6 no estaban mencionados. Entonces, ¿cuál es el componente del experimento? Sí. El experimento consistía en que había en realidad 2 tratamientos diferentes. Uno se basaba en documentos del Frente Amplio, el programa de gobierno del Frente Amplio, discursos de integrantes del Frente Amplio en torno a la rendición de cuentas. El otro tratamiento se basaba en propuestas del Partido Nacional. La oposición. La oposición. Entonces había una clara diferencia en términos de las propuestas que se planteaba y los problemas que se priorizara en los discursos. Basados en los perfiles reales de ambos partidos, pero sin ser ni candidatos reales ni discursos reales, ¿sí? Era un compuesto que hacíamos nosotros de discursos reales. Pero cada uno de esos tratamientos tenía 4 presentaciones diferentes. Entonces, un estudiante tenía el discurso del Frente Amplio y decía que era de la candidata María Durán, que se presentaba a la Cámara de Representantes por el Partido Frente Amplio. Otro tenía exactamente lo mismo, pero era de Gustavo Durán. Entonces se cambiaba el sexo del candidato. Ajá, ¿sí? ¿Y eso qué generaba? Entonces, eso, ¿qué es lo que...? Y después, eso eran 2 presentaciones y los otros 2 se sacaba el nombre del partido. Entonces no se le decía al estudiante si era del Frente Amplio o del Partido Nacional. ¿Por qué era importante eso? Era para controlar. Sabemos que cuando las personas eligen, vayan a votar, el primer factor de elección es el partido, ¿sí? Uno decide votar a determinado partido y después dentro del partido a sectores o a candidatos. Sobre ¿no? todo en Uruguay, que tiene un sistema de partidos Muy fuerte. fuerte, sí, muy fuerte. Entonces, la idea era ver si evaluaban bien al candidato, porque en el cuestionario también había preguntas sobre la afinidad política partidaria del participante, además de otros datos sociodemográficos que nos parecían relevantes, era poder controlar, bueno, ¿está evaluando bien al candidato porque es del partido que el participante apoya? Entonces lo evalúa mejor que si recibe un candidato del partido que no sea el suyo. No sé si entrar en los resultados. No. Los resultados, claro, es decir, ¿qué surge de esto? ¿Qué surge de esto? Entonces nosotros ahí lo que podemos controlar es, bueno, ¿cómo evalúan en promedio a través de esta muestra grande si había diferencias en cómo evaluaban candidatas mujeres contra candidatos varones? Ajá. Y lo que descubrimos era que las generaciones jóvenes que participaron en este experimento no muestran ningún tipo de sesgo por un lado ni por otro, ¿no? Salvo en algunos casos puntuales. En algunos casos puntuales preferían a la mujer candidata o evaluaban un poquito mejor a la candidata mujer que al candidato varón. Esto fue tanto para el cargo de diputado como para ministro. Ajá. En ambos casos era estadísticamente significativa la diferencia en la evaluación entre el candidato mujer, la candidata mujer y el candidato varón. En ambos casos se evaluaba un poquito mejor a la mujer. En el caso de la pregunta de si
si el participante votaría a ese candidato, no había diferencias. No se prefería ni el candidato varón ni la candidata mujer, y tampoco hubo diferencias cuando se les preguntaba si pensaba que ese candidato sería capaz de ganar votos. Entonces, desde la percepción de las generaciones jóvenes, primero podemos decir que no se maneja matrices tradicionales del liderazgo político. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que el líder político no se asocia en el imaginario de estas generaciones con una figura masculina, ¿sí? Que es una de las hipótesis que teníamos. Tradicionalmente los líderes han sido hombres, entonces en la matriz tradicional es que los líderes deberían ser hombres. Claro. Eso no ocurre en estas generaciones. Pero no tienen contra quién comparar tampoco, de generaciones más grandes. De generaciones más grandes no, aunque ahí sí podemos recurrir a las encuestas de opinión pública que existen. Claro, en este país hemos hecho encuestas de opinión pública. Han habido 3 que estudian en bastante detalle actitudes ciudadanas hacia mujeres y hombres en política, ¿no? La primera encuesta la hicimos desde el área de Política, Género y Diversidad del Instituto de Ciencia Política en el 2007, y después en el 2016 y en el 2018 ONU Mujeres también produjeron encuestas con opción, consultores y con cifra. Y en esas 3 encuestas, que además es un periodo bastante largo, ¿no? Digamos, más de una década, hay más de 2/3 de la población están a favor de más mujeres en el Parlamento como ministros, a favor de que las fórmulas sean paritarias y a favor de mecanismos como la cuota para garantizar la diversidad de género en las listas electorales. Son encuestas, no en trabajos como el que hicieron ustedes. Claro, esos son trabajos, esas son encuestas. Hay 2 cuestiones de esas encuestas, a pesar de ese riesgo que hablamos al principio, sí podemos decir que a partir de eso lo que vemos es que hay una constancia en esos resultados, ¿sí? Los resultados no cambian, se mantienen, y hasta el apoyo a las mujeres aumenta paulatinamente, gradualmente, pero ya empieza alto el apoyo a las mujeres. Que nuestro experimento respalda esos resultados de las encuestas de opinión previas, también podíamos pensar que eso hace que nos hace pensar que esos resultados de las encuestas son más robustos. Son fiables. Son fiables. Es verdad que no tenemos puntos para comparar concretamente con generaciones mayores, claro. Pero en realidad nos interesaba ver además quiénes van a ser las próximas generaciones de votantes, ¿no? Es decir, una vez otros estudios que se han hecho a nivel mundial, como la Encuesta Mundial de Valores, muestran que cuando una sociedad empieza a expresar actitudes más igualitarias en temas, por ejemplo, de género, no hay una vuelta atrás, ¿sí? Se empieza a tener actitudes más igualitarias y después no recaiga, no va para atrás. Es un cambio cultural que no se puede revertir, dice usted. Exactamente, es una transformación cultural y no se ha encontrado casos donde eso se revierta. Entonces podemos pensar que a partir de las generaciones jóvenes esto se va a fortalecer cada vez más entre los votantes uruguayos. ¿Y qué es lo que podemos decir de aquí para adelante? Ahora en esta elección, en este proceso eleccionario, hay 2 mujeres candidatas a la vicepresidencia, ¿no? No sé si es parte de un cambio cultural. Hay 3, en realidad. Por la del Partido Independiente, porque claro. dice usted Mónica Botero, además de Graciela Villar, Frente Amplio, y Beatriz Argimón, Partido Bien, sí. Bien. Que es una novedad. No, está total, muy bien, está bien. Esto es parte de un cambio cultural, porque si hablamos de la ley de cuotas, que ya va a ser la segunda elección que se aplica, no fue muy efectiva. Es decir, por lo menos no cumplió las expectativas por las que se había votado, porque Uruguay está por debajo del promedio de la región, que está en 30%, nosotros estamos por debajo, y si había que poner una mujer en una terna, no salió así.
No, digo, sí, se ponía una mujer en la terna, pero en el último lugar de la terna y una sola mujer, ¿no? Insalible, claro. Se hacía una aplicación minimalista, ¿no? Lo mínimo para cumplir con la ley, que es requisito, claro. porque si no, la lista no se presenta. Claro. Se Pero rechaza. quiere decir que en estas próximas elecciones va a haber un cambio. Bueno, digamos, hay algunas indicaciones que sea así, ¿no? Uno es que dentro del Frente Amplio, el plenario del Frente Amplio aprobó la paridad para sus listas, que eso no se pudo lograr, aunque se presentaran proyectos de ley de paridad en el Parlamento, no se llegaron a discutirse. Entonces se quedó con la cuota de 1/3, no la paridad, que sería alternar, ¿no?, hombres y mujeres en las listas. Lo de las candidatas a vicepresidente me parece que es una señal de que se va cambiando la cosa, pero es un cambio que no necesariamente es acumulativo, ¿no? Tenemos el ejemplo de que en el 2010 fueron electas 3 intendentas mujeres, sí. Por primera vez tuvimos mujeres intendentas, y eso no fue superado en el 2015, al revés, bajamos a una sola intendenta. Quedó sola Adriana Peña. Exactamente. Entonces todavía los filtros para que hayan mujeres en lugares salibles de las listas están ubicados dentro de los partidos políticos. Me quedé pensando en lo que usted dice de cómo las nuevas generaciones da la sensación de que efectivamente entienden que la paridad es una posibilidad y no la cuestionan, sino que la aceptan, y quizás saliendo un segundo del experimento, pero recurriendo a su conocimiento, por ejemplo, de los ámbitos académicos. Si eso fuera coherente con la realidad, yo supongo que en los ámbitos, por ejemplo, de participación estudiantil, debería haber casi tanto peso de dirigencia masculina como femenina. ¿Tiene alguna observación para hacer de si en los ámbitos en los que predominan los jóvenes eso se verifica efectivamente? Mira, no tengo los datos. Yo lo que sí puedo hablar es lo que yo veo en facultad, ¿no? Facultad es particular, porque facultad tenemos una matrícula muy feminizada, entonces hay más mujeres, ¿no?, estudiantes que no es varones. 50 y 50. No es 50 y 50. Lo que creo que tal vez sigue, aunque yo veo bastante paridad en los espacios de militancia gremial, estudiantil, capaz que en algunos espacios sigue habiendo, en algunos espacios como más jerarquizados, sigue habiendo cierta predominancia masculina. Pero yo creo que sin duda es mucho más feminizado, mucho más paritario que en lo que es la militancia partidaria. Claro. No la militancia partidaria, porque la militancia partidaria... La cúpula partidaria, dice. Claro. La militancia de las mujeres hay muchas. Exactamente. Y eso se ve, tengo varios colegas que están trabajando justo en este contexto electoral con unas nuevas materias que estamos ofreciendo que estudian la militancia de base, la militancia partidaria y también las campañas electorales, pero desde el punto de vista de la organización partidaria, y hay muchísimas mujeres militando a ese nivel. Es cuando uno empieza a mirar dentro de las estructuras partidarias, cada vez más arriba, que hay cada vez menos mujeres. O en las listas para cargos. Claro. Aplicando el mismo criterio, perdón, Pilar, a nivel estudiantil, uno podría preguntarse qué pasa en los ámbitos de representación estudiantil en los consejos de las facultades. Quizá ahí se dé lo que usted marcaba también, ¿no? Claro, en realidad yo las comisiones y cuando yo estuve en el consejo había 3 estudiantes y 2 eran mujeres y 1 varón que participaran. En la comisión de enseñanza es un varón y una mujer que participan por los estudiantes. También vemos que bastante feminizado entre los docentes y las docentes en facultad, ¿no? Aunque si miramos los cargos, grado 5 en facultad, son hombres, mayoritariamente masculinos. Exacto. ¿No? ¿En qué medida que la opinión pública sea favorable a ver mujeres en la política puede empujar a que el cambio, a que se vean realmente más mujeres políticas? Porque en la medida que no hay mujeres como referencia, tampoco se ofrecen como modelos positivos para hacer esas tareas u otras. Sí. A ver, yo creo que... ¿Viene por ahí el cambio?
¿Porque haya modelos? No, porque haya una opinión pública favorable a la existencia de mujeres en la política, si por ahí va a venir el empujón. Yo creo no. que si los dirigentes, en general hombres, que arman las listas en general en los partidos, ¿no? Lo que llamamos gatekeepers, ¿no? Sí. Los que abren o cierran la puerta a los candidatos, si ellos ven estos indicadores de opinión pública favorable hacia las mujeres, puede ser un incentivo para ellos poner más mujeres en lugares más visibles de las listas, hacerlas más visibles en las campañas electorales. También yo creo que se puede pensar que con la movilización masiva que hubo en torno al 8 de marzo, el 25 de noviembre, especialmente desde el 2017, es decir, antes de las elecciones pasadas no hubo una movilización masiva en torno a la agenda de género como sí ha habido en los últimos 3 años, capaz que esto también incentiva a los gatekeepers a armar listas que sean más paritarios. Pero la realidad del sistema electoral que tenemos es que el elector no tiene libertad para elegir a candidatos específicos. Los y las votantes pueden votar una lista que viene armada así, en ese orden del partido. Hay otros sistemas electorales que permiten al electorado elegir dentro de la lista, hacer un voto preferencial, este y este, no importa dónde vienen en la lista, mis votos van para estas personas. Entonces, la clave de si esta opinión pública favorable va a impulsar la transformación es solamente si los que arman las listas ven eso como un incentivo, por las características del sistema de votación que tenemos. Bien, hay un tema de poder ahí que es Sin mucho duda. más fuerte capaz, ¿no? Sin duda, sin duda. Bien, Nikki Johnson, gracias por estos minutos. Nos quedamos con más ganas de saber, pero la investigación no está terminada. Cuando se presente y el comparativo con todos los países, quedarás invitada nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.